Nos vamos a enlazar justamente con Eunice Rendón. Lo hacemos vía Zoom. Ella es coordinadora de Agenda Migrante, experta en estos temas. Y entiendo que tú tuviste mucho que ver en la organización, Eunice, de la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Eunice? ¿Es vía telefónica? No, es por Zoom. Hola, ¿cómo estás, Adela? Buenos días todavía. Buenos Sí, días. pues efectivamente me tocó organizar algunos de los eventos de la gira. Yo estaba en Gobernación, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y justamente me tocó en Michoacán armar una pequeña reunión muy bonita que tuvo el Papa con un coro de niños y niñas que habían sido, muchos de ellos huérfanos, venían de diferentes casas, hogares, etcétera. Armamos un coro muy grande en Michoacán con estos niños y le hicieron una canción al Papa y se reunió pues en una pequeña reunión con ellos y le gustó mucho, estuvo muy emocionado. Y otro lugar en donde lo vi muy motivado realmente fue en la cárcel en Ciudad Juárez. Mm. Ahí estuvimos con los privados de la libertad y la verdad es que fue de las reuniones o eventos más largos que tuvo el Papa, porque yo siento que a él le motivaban mucho estas causas, como tú dices, los migrantes, las personas privadas de la libertad. Él hablaba mucho, o sea, sin decir los conceptos, digamos, técnicos, pero hablaba todo el tiempo de prevención social de la violencia y el delito, hablaba de cómo trabajar en los factores de riesgo, cómo al final del día no debemos criminalizar al ser humano, sino trabajar en las causas que hacen que una persona se una o no al fenómeno delictivo, por ejemplo. Entonces, en esa reunión en la cárcel, ahí en Ciudad Juárez, pues que estaba además llenísimo porque vino gente de muchos otros lados, él se quedó con cada uno de los privados de la libertad que estaban allí en el evento, platicó. Fue realmente para mí la parte más emotiva fue ahí en la cárcel de Ciudad Juárez. Y bueno, como bien dices, también en la frontera, él dio un mensaje por el tema migratorio, a favor de las personas migrantes. Él fue muy enfático siempre en los temas sociales, ¿no? Y particularmente en este tema de la migración, pues él se metió, incluso abogó por los migrantes y el cese al fuego en Gaza también en su momento, abogó por migrantes en diferentes regiones, no solo en las Américas, sino en diferentes puntos. Incluso mencionó alguna vez con el tema de Donald Trump, que pues aquellos que buscan hacer muros, que no era una visión cristiana, ¿no? Entonces sí fue muy crítico también con estas políticas de Donald Trump. Yo creo que él particularmente ha sido el papa más social y más cercano en ese sentido. Te repito, algo que a mí me llamó mucho la atención en la gira, porque me tocó ir a muchos de los eventos en los que estuvo el papa, y yo siempre lo vi como cuando era con políticos o eran temas pues más de esa índole, no lo veía tan motivado y ya se quería ir. Pero cuando eran temas muy sociales como esto que te digo, los niños de Michoacán y el coro o el tema en la prisión, él se veía muy motivado y con muchas ganas de estar ahí. Entonces creo que sí tenía ciertas características que no habíamos visto en otros papas, y en este tema de la inmigración siempre fue un defensor de las personas migrantes y de sus derechos humanos. Oye, ¿y tuviste oportunidad de estar cerca de él en su Sí, al visita? lado. Pues es que cuando hicimos justamente la reunión con los niños de Michoacán fue muy pequeña, o sea, era el Papa y los niños y nosotros, ¿no? Entonces sí, claro, también esa energía, sí, había gente que casi se desmayaba, ¿no? Porque realmente fue cercana. Él platicó además con este grupo de niños de esta orquesta que hicimos. Nosotros habíamos hecho esta orquesta desde el Programa Nacional de Prevención del Delito, ¿no? Repito, con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y realmente había historias ahí pues muy interesantes. O sea, me acuerdo que había una niña que no hablaba cuando entró al coro y después se volvió pues una de las cantantes principales. Trabajamos mucho en el aspecto psicoemocional de los niños y las niñas, además de la parte musical. Entonces pues él sabía mucho de dónde venían también estos pequeños. Trabajamos con los niños de Mama Rosa, por ejemplo, eran parte también del coro, esto que fue pues tan escuchado en su momento, ¿no? Entonces pues ahí nos tocó estar al lado, ahí cerca, muy cerca de él. Y lo inspiraba esto.
Lo inspiraba mucho esto. Lo inspiraba muchísimo. Yo te digo que lo que vi es que cuando le tocaba ir a reuniones con los legisladores o la recepción que era más política y eso, estaba como harto y quería salir, o sea, como que avanzaba rápido, Que pues. fuera Y en breve. este otro tipo, sí, era breve y sí se veía que de pronto le cansaba eso. Y cuando eran este tipo de situación, las dos reuniones que me tocó fue esta con los niños de Michoacán y con las personas privadas de la libertad, y ahí él pues se tardaba, daba mensajes largos, caminaba, saludaba, o sea, como que eso lo inspiraba mucho más, ¿no? Oye, Eunice, ya que te tengo aquí, que estamos enlazados a propósito del Papa, de su preocupación por los migrantes, porque pues siempre por los grupos vulnerables, eh, esto que decías que hacía referencia a Trump y a los muros, etcétera. eh, Esto que está dispuesto a hacer Trump, ¿no? A costa de lo que sea, y está dispuesto a lo que sea, a costa de lo que sea con los migrantes. Hablar de, pues, este evento tan escandaloso que fue la deportación como prisionero de Kilmar Abrego, ¿no? Él vivía en Maryland y lo deportan, este salvadoreño joven, 29 años, que fue expulsado de Estados Unidos. Hoy se sabe que fue por un error administrativo, ¿no? Entre tantos otros, pues. Sí, efectivamente, este Abreu, persona, Kilmar Abreu, fue Abreu. deportado, ¿Abreu o o más bien Abreu? llevado, ¿no? Abrego, perdón, Abrego, fue Sí. llevado a la cárcel en El Salvador con esta amenaza que Donald Trump ha puesto sobre la mesa de llevar a los criminales, como él los llama, a esta cárcel en El Salvador, que se ha puesto de acuerdo con Nayib Bukele. Y bueno, ya, pues hoy sabemos, Adela, que esto fue un error. Las autoridades estadounidenses le han exigido a Donald Trump, autoridades judiciales han exigido que regrese esta persona, y pues Donald Trump y su gobierno se niegan a hacerlo. Pero pues de ese tamaño son las violaciones de derechos humanos que está haciendo y que está ejerciendo Donald Trump. Habían determinado, según ellos, que él era miembro de la pandilla M13 y que por eso lo habían llevado. Pues ya se probó y se comprobó pues que al contrario, ¿no? Él tenía el derecho a la protección en Estados Unidos, ¿no? Que era una persona de bien, y finalmente sigue en El Salvador, y eso me parece pues realmente escandaloso, ¿no? Y me parece que es parte de este mensaje que están tratando de dar. No sé si has visto que incluso estamos viendo ya en la televisión mexicana, en los tiempos estelares, en los partidos de fútbol, anuncios de la secretaria Noem amenazando a las personas migrantes, diciéndoles criminales. Entonces me parece que están dispuestos a todo, ¿no? Ahí creo que habría que repensar también desde los medios y a lo mejor desde la ley mexicana de telecomunicaciones, pues que no permite finalmente el estigma, la xenofobia y la criminalización, ¿no? De las personas. ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, es decir, hoy la amenaza es: te puedo mandar a El Salvador, como le pasó A a esta Kilmar. persona, a Abrego, que tenía una protección además. Se llama una protección contra la deportación. Él estaba bajo el manto de esta protección, aún así lo detuvieron y lo mandaron a El Salvador y lo culparon de ser pandillero. El tema mismo de Guantánamo, ¿no? Que también no han mandado tantos, pero es una amenaza constante y mandaron algunos justo para ocasionar miedo. El tema del CBP Home, que te tienes que autodeportar y si no lo haces, pues te pueden detener e incluso llevar a la cárcel. Entonces, bueno, creo que estamos en una época muy difícil, pero sobre todo en donde Donald Trump y su gobierno están claramente violando la ley y los derechos humanos. Justamente el 11 de abril ya declaró un juez federal que el gobierno estadounidense pues no ha cumplido con la orden, ¿no? De la Corte Suprema, justamente de regresar a Abrego a Estados Unidos, y que pues tienen que reportar diariamente qué está pasando con el caso, pero pues no parecen ellos estar como muy preocupados por regresarlo a Estados Unidos. No, de hecho ya reconocieron el error, ¿no? No tiene Sí, antecedentes sí. penales y creo que pues lo estigmatizan por un tatuaje que tiene en la mano, ¿no?
Sí, efectivamente, es un error reconocido, repito, ya hasta incluso ordenaron que regresaran a esta persona y pues no lo han hecho, pero creo que muestra justamente esta política de Donald Trump que no revisa, realmente no son esos criminales de los que hablan o esos pandilleros, sino que simplemente están estigmatizando la migración en general. Repito, el mensaje que da la secretaria hoy en muchos medios y además en sus redes es migrante es igual a criminal, o sea, no hace una distinción. Y creo que es lo que le pasó pues a este pobre joven Kilmer, que no es un criminal, que además pues me imagino que ha de tener él y su familia una angustia pues pues muy importante con esta cárcel a la que lo llevaron de máxima seguridad, con todo lo que además Bukele ha dicho de esta prisión, ¿no? Que hemos visto y que hemos atestiguado lo que hacen con las personas en ese lugar. Y bueno, ojalá que pronto pueda cambiar su situación, ¿no? Y que lo regresen a Estados Unidos bajo la protección que tenía de la deportación. Es que es qué paradojas, ¿no? El vicepresidente J.D. Vance está diciendo incluso que Kilmer cometió alguna violación al reglamento de tránsito y fue la última persona en ver a su santidad, al Papa Francisco, ¿no? Sí, no, efectivamente. Además, incluso la forma en que lo detuvieron, Adela, él iba con su hijo de 5 años, que además creo que tiene un problema también de autismo, y pues lo detuvieron, no le dejaron hacer la llamada a la que tienen derecho. Creo que esas son las cosas más peligrosas que estamos viendo, que no están respetando los procesos legales, no están permitiendo a la gente hacer esas llamadas a las que tienen derecho, o incluso otros, el derecho a permanecer callados, ¿no? En fin, hay varios abusos que hemos visto, no solo en este caso, sino también en el caso de otros miembros de la comunidad que han sido detenidos por la policía migratoria, pero definitivamente el caso de Abrego es completamente atípico, como lo mencionas, y es un caso en el que se viola claramente sus derechos humanos, pero también se está violando la ley en Estados Unidos, porque, repito, tenía una protección antideportación y no se le respetó, no se revisó ni siquiera el caso. Y creo que eso es lo que está pasando con muchas personas. A mí me ha tocado recibir, de hecho ya no están mandando tantos vuelos de deportación, pero los que mandaron al inicio, me tocó ir a recibir a algunas de estas personas migrantes y había algunos casos también atípicos, o sea, una persona que tenía un permiso de trabajo en Estados Unidos que vive ahí hace 20 años y que lo ha ido renovando, justo el lunes, ahí lo deportan un viernes y el lunes tenía la cita para la firma de la renovación, entonces ni siquiera tenían que detenerlo, pero no le dejaron igual mostrar nada, no dejaron hablar a su abogado y entonces pues tuvo que hacer, ya regresó a Estados Unidos, pero tuvo que hacer todo desde acá, ¿no? El proceso con su abogada y todo para mostrar pues que era una persona que no estaba en una situación irregular. Entonces no están revisando bien los casos, están agarrando a la gente y regresándola muy rápido, ¿no? Muchos son migrantes fronterizos, pero también hay estos otros casos que agarran en algunas de las rutas y que no están haciendo la revisión pertinente ni están siguiendo el debido proceso. Normalmente la gente tiene que pasar por una corte de migración, hay cerca de 80, un poco más de 80 cortes de migración en Estados Unidos y en estos momentos están tratando de hacer deportaciones expeditas, a detenerlos y Sí, regresarlos sin que sigan ese proceso para que no se haga más lento. Están obviando todo el proceso, ¿no? Sí. Que esa es la cosa que pasa con Ábrego, que no se respetó el debido proceso, pues, ¿no? Entre otras cosas. Pues sí, pero imagínate que el error a esta persona, ¿cómo le van a reparar el daño? A alguien que detuvieron de forma errónea, que deportaron y llevaron a una cárcel como la CECOT, que es esta prisión en la que está en El Salvador, que pues es también claramente violatoria a los derechos humanos y que pues además a lo mejor sí está con otros miembros de pandillas peligrosos, ¿no? Cuando él no tiene ninguna implicación en este tipo de delitos. Eunice, te agradezco mucho. Vamos a ver en qué acaba este caso de
Kilmar Ábrego, pues tendría que regresar a Estados Unidos, ¿no? No lo quieren mandar, no lo quieren recibir. Pues ahora lo cambiaron de prisión. Entiendo que ya no está en el Secot, ¿no? Porque estuvo Ajá, ahí, pero ajá. ya hace algunos días sí lo cambiaron a prisión de Santana, me parece. Pero de todas formas, ¿por qué va a estar prisionero esta persona? Yo creo que lo deberían liberar y revisar su caso. Pero vamos a ver qué pasa, como bien dices, y si la administración de Trump está dispuesta a retornarlo o va otra vez a ignorar lo que le están diciendo los jueces y a seguir violentando la norma en Estados Unidos y las instituciones. Eunice, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, como Muchas siempre. gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.